Ahora te digo una cosa, he aprendido tanto esto, he aprendido que cuando tú primero tenés que tener un porqué y un para qué que yo no tenía, yo estaba en modo supervivencia, yo el primer año yo estaba en modo supervivencia, porque necesitaba comer, yo ahora no estoy en modo supervivencia, pero ¿qué es lo que pasa? Hay que tener un porqué y un para qué, y tiene que ser tan grande que te dé miedo, porque si no vaya a tirar la toalla. Esto es un consejo para todas las mujeres. ¿Por qué muchas mujeres se meten al network marketing y no tienen éxito? Porque no están dispuestas a hacer lo que hay que hacer. ¿Y sabes lo que hay que hacer? Cambiar tus creencias limitantes. ¿Y sabes lo que más duele? Pero hay que ser muy valiente, es darte cuenta que todo ese sistema de creencias que tú tuviste no sirven. Están equivocadas. Te sirvieron en una época de tu vida, pero no ahora. Y eso duele porque hay que ser humilde. ¿Humilde para qué? Para decir, ostras, estaba equivocada. Que es la vida, hay un plan perfecto, pero hay un libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa? La vida te empieza a tocar la puerta, pero tú no le das pelota. Y te tocan la puerta y no le das pelota. Y llega un día en que te dicen, ¿no me vas a dar pelota? Y en ese momento te hacen, como digo yo, comer barro. Es cuando estás enferma, es cuando estás pobre, es cuando te quiebras, es cuando lo pierdes todo, porque yo lo perdí prácticamente todo. No vino el desahucio, me tuve que cambiar de casa, tuve que empezar de cero, estaba con inflamación, o sea, todo. Y en ese momento no lo entendía, pero hoy día miro para atrás y digo, qué bueno que me pasó, porque si no me hubiera pasado no estaría hoy día lo que estoy. Bienvenidos a En Contraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. Hay decisiones que no se toman desde la razón, sino desde la certeza que no podemos seguir igual. Nuestra invitada no viene a contarnos cómo sobrevivió, sino cómo decidió volver a vivir. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Yo soy Mariale y encantada de encontrarme con ustedes cada domingo para compartir historias, para empatizar con ellas, para recoger herramientas y recursos para nuestro crecimiento personal y profesional que dura pues toda la vida y siempre tenemos que estar conectados con esa sensación de querer saber un poquito más. Hoy conversamos con Sonia de la Cuadra. Ella es chilena, tiene más de 20 años residenciada en España, que a sus 59 años tuvo un encuentro con la menopausia, el agotamiento físico y esa sensación de puertas cerradas. Sin embargo, ella eligió volver a comenzar. Hoy es vicepresidenta de Partners CEO y lidera una comunidad de mujeres que trabajan desde casa y pues un ejemplo de que la edad no detiene cuando decides retomar y encontrarte con tu vida. Bienvenida, Sonia, ¿cómo estás? ¡Qué bonito! No me hagas llorar, por favor, que yo no vengo para llorar. No, pero muy bonito la presentación. Muchísimas gracias. Muy bien. Un placer estar contigo el día de hoy. Me encanta cuando logro conectar con personas. Ya ustedes saben mi historia de todos los episodios. Nunca conozco al invitado en persona. Sin embargo, consigo material que me resuena en el momento que la escuché. En ese mismo momento la escribí antes de que pues se me pasara la emoción de lo que había visto. Y bueno, pensé que detrás de lo que ella estaba compartiendo en su material de Instagram había pues algo más que quizás no estábamos viendo, pero que nos puede nutrir, que es esta evolución de entrar a una cierta edad cuando creemos que ya no tenemos más nada que dar. Y me he vuelto defensora de esa pregunta, después que reunimos tanta experiencia, ¿realmente estamos jubilados? Entonces, ¿para qué sirvió este cúmulo de experiencia si luego no lo podemos compartir con los demás? Entonces, bueno, como yo voy en ese proceso, también voy por ese camino y para esa edad, pues quiero recopilar información que nos ayude a ver el crecer, el llegar a cierta edad con cierta riqueza de querer aportar a la comunidad, porque tenemos mucho acumulado desde diferentes vertientes, muchas experiencias desde la maternidad, desde el área laboral, desde las veces que hemos intentado, desde la migración. Así que yo creo que hoy vamos a reunir un episodio bastante enriquecedor. Sonia, esta es la segunda temporada del podcast En Contraste y solemos comenzar con una pregunta que me ha acompañado durante las 2 temporadas, que es tratar de conocer a Sonia. Ya yo dije lo que haces. Entonces, bueno, ¿qué es aquello que define a Sonia? Que independientemente de lo que haga, cuando fue mamá, cuando fue profesor, trabajó para una empresa, cuando estudió y ahora en este periodo que estás, ¿quién es esa persona que te acompaña? ¿Quién es Sonia
que utiliza sus valores, cuáles son sus valores que le acompañan para la toma de decisiones. ¿Quién es Sonia en particular, si no hiciese lo que hace? Mira, si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 4 años atrás, yo no te hubiera podido contestar. Qué rica esa respuesta. Y yo no tengo tan claro, sigo en la búsqueda, pero yo te diría que mis valores, primero, valentía. Hoy día una amiga me dijo, eres la mujer más valiente que conozco. Y yo dije, ostras, ¿será para tanto? Valentía. Segundo, honestidad. O sea, yo creo que tenemos una cosa que a mí las florituras y a mí toda esta cosa Matrix, de hecho, el otro día hablaba con alguien, yo creo que siento que nací despierta, de alguna forma, no sé si yo me dormí o me durmieron, y después del 2020 me tocó despertar. Entonces, hoy día me quiero comer el mundo. De hecho, el mayor trabajo que hago hoy día es con la relación con el dinero y la abundancia. Y yo te voy a decir por qué, Mariale, porque cuando yo cumplí 59, venía parasitada, estaba con parásitas físicos y los también, me imagino, y estaba con mucha inflamación, con mucho sobrepeso. Los médicos me habían dicho que tenía artrosis, que lo único que tenía que tomar era un medicamento, y yo dije no. Y por esas cosas de la vida entré donde una naturópata. Y esta naturópata me dijo, no, a ti lo que te pasa, porque a mí me dolía todo. Era época post-pandemia, yo no quería médico, no quería saber de eso, ¿vale? Y bueno, pero me dijo que era artrosis. Cuento corto, llego donde una naturópata, me habla de parásitos, me habla de un montón de cosas, y yo empiezo durante un año a limpiarme físicamente, pero coincido con el despertar espiritual. Porque yo hoy día estaba justamente pensando en eso, que mientras tú tengas el cuerpo lleno de toxinas y parásitos no vas a poder despertar, porque son de una energía muy baja. Entonces es imposible elevarte por muchas meditaciones si estoy tóxica. Entonces lo mío fue como físico y también. ¿Y qué pasó? Que yo me encontré con eso y también me encontré, no tenía 30, no, mira, yo quería entrar a este negocio y necesitaba exactamente 300 euros para entrar. Y no los tenía. Y yo he sido una mujer trabajadora de toda la vida, o sea, no es que, no, mijita, yo trabajadora, pero inconsciente. No sabía lo que hoy día sé, estoy trabajando con respecto a la abundancia, la relación con el dinero. Fue tanto lo que me dolió llegar a los 59 años y que no tuviera 300 euros para un pack de transformación, que yo no solamente dije, esto te lo voy a decir, yo no solamente dije de aquí voy a salir, yo voy a ser la primera millonaria de mi familia, y yo voy a ser la primera millonaria de mi familia por varios. Claro, todo esto me ha llevado a un camino de negocio, de mentalidad, que ya lo comentaremos. Pero esa soy yo, o sea, soy una mujer que, no sé, yo me quiero comer el mundo, me siento súper joven y me quiero comer el mundo. Ojo, si me quiero ser millonaria por la plata, me quiero ser millonaria por la mujer que me voy a convertir, porque eso lo entendí también. El ser, el hacer y el tener. Sí, tiene que ver como una coherencia, sí, estoy de acuerdo contigo que es un proceso, que bueno, que el despertar es bastante doloroso, es como que es exactamente así, tuviste mucho tiempo dormida y ese tiempo en cama, cuando te despiertas hay mucho dolor en el cuerpo, mucho dolor en el alma y mucha como un vacío tremendo, que no puedes entender que aquello que fuiste ya no eres, o aquello que en el tiempo que estuviste dormido. Me gustó mucho un comentario que dijiste, dice, yo nací despierta, y bueno, después como que me quedé dormida y me volví a despertar en el 2020, eso me pareció súper importante. ¿Hay algo en la infancia, en ese aún despierto que tenías, que recuerdes ahora y tú digas, bueno, esa niña, yo la veo en este momento a mis 61 años? Claro, yo me acuerdo de haberme, por ejemplo, me acuerdo de haberme desdoblado, yo me acuerdo haberme visto cuando mi abuela me llevaba, de haber tenido yo, que yo me acuerdo perfecto, y ella me llevaba en una mantilla, por lo tanto yo de haber tenido 6, 7, 8 meses, pero es que me veo. También me acuerdo una vez que mi mamá me estaba mudando y yo me veo, o sea, yo tuve eso, y era muy consciente, yo era chica, pero era muy consciente de todo, era muy... Pero ¿qué pasa? Te meten al colegio y empieza el adoctrinamiento, que lo hacen tus padres con la mejor intención del mundo. Colegio de monjas, los curas, las iglesias, lo que hay que hacer, lo que dice la sociedad, y tú estás en la clase aburrida porque no estás para eso, pero tenés que tragarte las clases de matemáticas, de castellano. Y eso te lo voy a dar cuenta ahora. Y decís, pero por Dios, yo sé lo que digo hoy día. Yo sé que hoy día hay muchas mamás haciendo homeschooling y yo las aplaudo. Hay que ser súper valiente para decidir. Y la verdad es que yo siempre lo pensé, pero no tuve los huevos para hacerlo. Ni el ambiente, no era el momento. Pero yo hoy día, si volviera de nuevo, homeschooling total, porque hay un adoctrinamiento brutal. ¿Por qué están tantos adultos con depresión, con ansiedad, en terapias tratando de saber quiénes son? Porque mientras fuiste niño, te metieron al redil. Y solamente las almas muy fuertes, que lo tenían muy claro,
han sobrevivido, pero muchas almas veníamos como que no lo teníamos tan claro, no sé. No sé. No, y que lo cierto es que estamos en un hogar y hasta que no salimos de allí, no nos damos cuenta que hay otras realidades. Y para nosotros, eso que estamos viviendo, que estamos transitando en esa época de niñez y de adolescencia, es lo que es. O sea, esa es nuestra realidad y para nosotros es totalmente normal. Y es así porque estas personas que nos están criando, nuestros padres, lo están haciendo con lo que saben, con lo que traen. Lo difícil es cuestionar eso, lo difícil es pararse frente a la situación y decir, realmente tiene que ser así. Y yo no pienso que necesariamente tenga que eliminarse este tipo de educación. Lo que sí creo es que tiene que existir una invitación a cuestionar y el permiso a las personas que enseñan, que son los maestros, los profesores, a tener ese despertar también, porque te aseguro, y me he encontrado con muchos, que sí lo han tenido, pero que no tienen la libertad de ejercerlo dentro del colegio porque hay que seguir ciertos patrones y procesos técnicos, sociales, porque hay mucho involucrado, porque ya sabes, trabajar con personas, hay mucho ente cambiante, hay muchas cosas que considerar, ¿no? Entonces yo creo que cada quien desde su rincón puede hacer su aporte y que esto cuando venga en comunidad, pues hay una sincronía, pero las personas, como siempre digo, tienen que querer hacer las cosas. Entonces, ¿tú recuerdas de niña que eras la persona esa que se quería comer al mundo que hoy apareció, que actualmente es la que está sucediendo? ¿Tú consideras que entonces eras esa persona que quería mucho, que estabas como muy despierta, como muy atenta en el presente, algo así? Sí, a mí ponte tú, me encantaba leer, era muy lectora. Era muy madura de chica, o sea, yo tenía 8 años, 9 años, porque mis papás vivían en una parcela, tenía acceso a muchos libros y me encantaba leer. Entonces era como, siempre fui como rara, como diferente en ese sentido. ¿Y por qué lo dejé? Porque yo me acuerdo perfecto, un día entró mi mamá a la habitación, a la pieza, estaba leyendo, y me llamó la atención por leer tanto, que por qué no salía a jugar afuera. Y son esas cosas que te marcan, porque tú te dejan. Y dejé de leer. Entonces al final ella por hacerlo por súper bien, pero es que yo dejé de leer, ¿me entiendes? Entonces al final yo miro para atrás y digo, tú puedes venir con una inclinación, pero de repente el adulto que no sabe muy bien qué es esa inclinación. Con respecto a la educación, yo creo que el problema de la educación hoy es que a los niños no les enseñan desde pequeños a ser seres conscientes. O sea, yo te digo una cosa, el mundo sería muy diferente si les enseñaran a tener esa conciencia, a mirar desde la perspectiva, a entender, por ejemplo, las leyes universales. Por ejemplo, a nivel de niños, que lo que tú haces se te devuelve, pero no con ese tinte religioso, no. Lo que se te hace se te devuelve, las leyes de la naturaleza. Y luego lo otro, el contacto con la naturaleza, no nos vamos a meter ahí. Pero bueno, yo creo que sí. ¿Y sabes lo que yo creo también? Lo siento que esto es parte de un plan divino. O sea, no era el momento mío para despertar. Yo tenía que hacer una cosa karmática. Me tenía que casar, tenía que tener 3 hijos, me tenía que separar, me tenía que casar de nuevo y tenía que irme a España. Todo esto era como karma, tenía que pagar un karma. En este momento yo me siento absolutamente libre. Y en este momento es la primera vez en mi vida que me siento libre para construir la vida que yo quiero, que es lo que estoy haciendo en mis 61 años. Y yo pienso que no está mal que todo esto se combina con descubrir, bueno, qué te gusta hacer, qué es aquello que haces sin que se te pase el tiempo y no te des cuenta. Pero yo no pienso que esté mal, yo pienso que todo ese tiempo que tú acabas de comentar es precisamente la preparación, es que si no pasas por ahí no puedes darte cuenta dónde estabas y a dónde estás ahora, no hay un punto de comparación. No, entonces totalmente, yo no pienso que esté mal, porque sí hubo un momento, Sonia, que para mí yo pensé que había perdido el tiempo. Y decía, ¿cómo es posible que a esta edad es que yo me esté dando cuenta de estas cosas? Entonces, ¿qué pasó? O sea, era como que la Cenicienta, pues esos 45 años, a mí me pasó a los 45, que esos 45 años yo había estado, o sea, para mí era pérdida total de tiempo. O sea, ¿qué hice durante 45 años? Porque también tenemos esta mentalidad o esta creencia que cuando llegamos a cierta edad ya no podemos hacer más nada. Yo decía, ¿por qué yo me siento que a los 45 como que tuviera 20? Pero socialmente estoy castigada porque tengo 45 y se supone que hay ciertas cosas que no debería hacer. Pero yo empecé a romper todo eso y es lo que brinda la libertad que tú comentas ahora. Bueno, lo que dice, hay una cosa, aquí es donde hay un punto importante, que es la vida, hay un plan perfecto, pero hay un libre albedrío. Entonces, ¿qué pasa? La vida te empieza a tocar la puerta, pero tú no le das pelota. Y te tocan la puerta y no le das pelota. Y llega un día en que te dicen, ¿no me vas a dar pelota? Y en ese momento te hacen, como digo yo, comer barro. Es cuando estás enferma, es cuando estás pobre, es cuando te quiebras, es cuando lo pierdes todo, porque yo lo perdí prácticamente todo. No vino el desahucio, me tuve que cambiar de casa, tuve que empezar de cero, estaba con inflamación, o sea,
todo. Y en ese momento no lo entendía, pero hoy día miro para atrás y digo, qué bueno que me pasó, porque si no me hubiera pasado no estaría hoy día lo que estoy. Lo bendigo todos los días de mi vida, lo pasé fatal, sí, me sentí pésimo, sí, me sentí pobre, sí, me sentí miserable, sí, pero todo. Pero sabéis que hoy día me miro para atrás y digo, qué bueno que me pasó, porque hoy día soy otra mujer, porque soy yo. Pero claro, trae un trabajo. Sí, de ese trabajo vamos a hablar un poco, porque eso 2020, si tú habías migrado, ¿qué hiciste en España? Me refiero a no que me brindes detalle de cada cosa que hiciste, pero ¿cómo fue tu transcurrir, por ejemplo, profesional, que te dio la capacidad financiera para sostenerte por lo menos hasta el 2020? O no sé cuándo fue ese Luego punto. pusimos, perdona, no. Sí, dime. Puse tenía una agencia de servicio doméstico, fin. Ok. Vale, y después del 2020 quebró. Entonces vivíamos bien. No nos sobraba, pero no nos faltaba. Pero con el 2020, pero no sacaron, no sacaron, porque fue esas cosas que pasan en la vida que de repente dejas de facturar, no puedes pagar el alquiler, te llega la carta del dueño y te dice te vas. Y te dices, pero, vendiendo los muebles, juntando el centavo, pero al final, no. Ahora estoy en Ávila, en un departamento chiquitito, que ha sido maravilloso porque nos ha permitido rehacernos. Y bien, yo la verdad es que estoy feliz porque entiendo además que detrás de todo esto siempre hay una mentalidad de pobreza. O sea, el tema de la mentalidad de la pobreza, la falta de merecimiento, la relación con el dinero, a mí me duele cuando llegan mujeres, porque yo trabajo con programas de pérdida de peso y de salud, y me duele cuando llegan mujeres que estaban como yo, mujeres que tienen 40 años o más trabajando, y a pesar de trabajar no pueden invertir en un programa de pérdida de peso porque no tienen plata. Y lo que más me duele no es que no tengan plata, es que no están conscientes de que son pobres, porque pobre no es no tener para comer. Pobre es que si tú querías invertir para tu salud no tenías. Para mí eso es ser pobre, ¿vale? Porque no estamos hablando de miseria. Y mujeres sanas. Entonces yo creo que ahí, con la relación con el dinero, yo creo que un tema, hay mucho que hacer ahí con relación a las mujeres también. Mujeres que dependen del marido, que tienen que pedirle permiso al marido si gastan dinero o no. Y el marido les dice que no, entonces ya se quedan gordas igual, perdón. O sea, es que así. Sí, es que te entiendo perfectamente. Y romper eso cuando has estado tanto tiempo sin hacer nada, porque también he tenido la oportunidad de conversar con mujeres que dicen, bueno, es que no puedo dejarlo porque, o no puedo dejar la situación, no la persona, pero la situación, porque he estado tantos años sin trabajar, porque siempre estado en la casa, siempre he sido mamá, y no tienen identificado qué saben hacer, porque es que son tan buenas en lo que hacen que lo han normalizado dentro del entorno del hogar. Entonces no saben cómo salir de allí y perdieron esa conexión con aquella mujer que fue antes de casarse o antes de tener hijos o antes de ejercer esos roles, ¿no? Entonces ese proceso de darte cuenta, no todas las personas están listas. Yo creo que todas pueden, pero no todas están en el mismo momento para hacerlo. Y bueno, eso trae por supuesto una consecuencia de retraso en lo que quieres hacer, ¿no? Yo creo que la labor nuestra es simplemente decir, por ejemplo, yo lo tengo súper claro, yo no persigo a nadie, es decir, mira, existe esta oportunidad que te va a permitir generar dinero de tu casa y vas a tener que convertirte en esa otra persona. O sea, yo lo tengo clarísimo, si yo quiero ser millonaria me tengo que convertir en esa persona, por lo tanto, todo va a ser diferente, la forma en que pienso, la forma en que me relaciono con el dinero, la forma en que cuido, o sea, todo. ¿Qué pasa? Que hay gente que está dispuesta a hacer el cambio y hay gente que no, porque no es su momento todavía, y hay gente que no lo va a hacer nunca y hay gente que no le va a llegar el momento. Porque no todos vienen a lo mismo, pero ojo, y esto es para todas las mujeres que están escuchando, cuidadito con el victimismo, darle cuidadito con el yo no puedo, es mucho para mí, porque todo se aprende, Linda, todo se aprende, pero hay que tener ganas, y hay que tener un porqué y hay que tener un para qué. Total. Yo siento que independientemente de lo que tú quieras hacer, tú tienes que conseguir un más allá. O sea, ¿qué pasaría si lo hago? ¿Qué voy a sentir cuando estoy haciendo eso? ¿Y qué pasaría si no funciona? ¿Realmente voy a seguir conectada con ese proyecto, ese emprendimiento o eso que voy a hacer nuevo? ¿Qué pasa si no funciona? Yo todavía seguiría motivada a seguir intentando. Tienes que conseguir una razón para ello, que es lo que yo identifico como el para qué. Sonia, claro. Sí. ¿Qué sintió Sonia? ¿Qué sintió Sonia cuando, en ese momento que dijo basta? O sea, primero, ¿cómo enfrentaste todo este momento de tocar fondo? Por ejemplo, yo te puedo decir, yo pasé mucho tiempo que quería estar dormida, no sentía que quería hablar con nadie, ejercía lo que tenía que hacer como mamá, mandaba a mis hijos al colegio, pero inmediatamente me volvía a la cama, pensaba que dormir al despertarme todo había pasado, pensaba que si me iba a bañar y me cambiaba de ropa ya iba a ser diferente. Esas cosas las pasé yo por un periodo bastante extenso, ¿no? Donde sobre eso tenía que salir a trabajar en lo que consiguiera para poder resolver el día a día. Entonces, ¿cómo lo vivió Sonia, ese momento tan bajo,
¿Y cómo reaccionó a que, ok, es que tengo que hacer algo? Mira, lo mío fue, yo soy una mujer bastante fuerte. A mí lo que más me dolió fue el tener que, con todas las capacidades que yo tengo, y que hoy día siento que tengo mucho más, es buscar una oportunidad, porque uno lo primero que hace es buscar un trabajo. Currículum, trabajo, fin. ¿Me entendí? Porque el emprendimiento normal, no, porque un emprendimiento normal es una inversión muy grande. Y darte cuenta que eres invisible. Porque darte cuenta que eres invisible, darte cuenta que quieres trabajar. Entonces, ¿en qué terminas? Terminas aquí en España pidiendo ayuda, yendo a Cáritas, yendo a los servicios sociales, y también eres invisible. ¿Vale? A mí, yo como encontré esta oportunidad, porque Dios es grande, porque yo un día haciendo scrolling en las redes sociales, me encontré con Maribel Jaquet, mi upline, que decía, ¿te gustaría generar 30 euros a la semana? Y yo dije, sí. Y no sabía dónde me estaba metiendo. Me estaba metiendo en una empresa multinivel, que también estaba mirando antes, pero resulta que Dios me puso la mejor. Ahora te digo una cosa, he aprendido tanto esto, he aprendido que cuando tú primero tenés que tener un porqué y un para qué que yo no tenía. Yo estaba en modo supervivencia. Yo el primer año yo estaba en modo supervivencia porque necesitaba comer. Yo ahora no estoy en modo supervivencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que tener un porqué y un para qué. Y tiene que ser tan grande que te dé miedo, porque si no voy a tirar la toalla. Y esto es un consejo para todas las mujeres. ¿Por qué muchas mujeres se meten al network marketing y no tienen éxito? Porque no están dispuestas a hacer lo que hay que hacer. Y saber lo que hay que hacer, cambiar tus creencias limitantes. Y saber lo que más duele, pero hay que ser muy valiente, es darte cuenta que todo ese sistema de creencias que tú tuviste no sirven. Están equivocadas. Te sirvieron en una época de tu vida, pero no ahora. Y eso duele porque hay que ser humilde. ¿Humilde para qué? Para decir, ostras, estaba equivocada. A mí me da igual. O sea, a mí me da igual. Yo estoy todo el día, boom, 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 boom. O sea, para mí el crecimiento personal hoy día es básico. Fundamental. Yo lo describía como que al frente de ti se rompía un jarro, ¿no? Y después quedabas todas esas piezas destruidas, y cuando empiezas a recopilar las que te sirven en esta época, o sea, como tú comentabas, en algún momento fueron buenas, pero cuando tú empiezas a recopilar en ese jarro partido enfrente de ti, lo que puedes con lo que te puedes mover para el siguiente nivel, es como el 30 al 20%. Entonces, cuando te das cuenta que estás vacía un 80%, que tienes que empezar a colocar piezas nuevas para hacer otro jarrón, porque ese que rompiste ya no te sirve, es cuando es el momento en que tienes que decir si puedes o no, porque tienes que empezar a crecer, tienes que empezar a buscar formas y tienes que dejar lo que tenías en persona, en entorno, en lo que pensabas. Es un cambio total, no es un pedacito lo que estamos rompiendo, es bastante. Es todo. Lo único que te queda es la esencia. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no nos conocemos la esencia, pero lo que te queda es la esencia. Por eso te digo, yo hoy día, cuando tú me hiciste la pregunta que quién soy, yo hoy día sé quién soy, pero hace 4 años no te lo había podido decir. Sí. Hace 4 años yo me identificaba con el personaje. Que soy, hoy día soy, lo tengo claro. Mira, uno de los mayores despertares que he tenido es cuando es ese despertar en que tú te das cuenta que eres un ser divino, hijo de Dios, soberano, te das cuenta de la Matrix y te das cuenta que tú no entendí lo que te quiero decir. O sea, te das cuenta que eres un ser soberano, hijo de Dios. Claro, ahí es cuando se te cae todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy fácil. Esto no se trata de ir a vivirte al Tumbuctú. Se trata de aprender las leyes del juego y jugarlas a tu favor sin hacerle daño a nadie. Fin. Entonces, lo que yo antes le ponía atención, ahora no. Yo simplemente la atención lo pongo en mi negocio, en mi familia. Fíjate que hay una mentora que yo quiero recomendar, a Tatiana Arias, que es maravillosa, que ella dice, si cada mujer de este mundo hace un cambio micro, cambiamos el mundo. Entonces, deja de mirar afuera, deja de mirar la política, deja de mirar la religión, deja de mirar la tele. Bueno, la religión te puede servir para tener paz, pero es que todo va mucho más allá. Pero yo siempre pensaba, decía, qué raro esto de la religión. O sea, ¿qué pasa si una persona va y nace en una isla ahí? Esa persona no es hija de Dios. Me parecía como tan raro que hay religiones que se adoptan como si tú no eres de esta religión, no eres hijo de Dios. ¿Cómo que no eres hijo de Dios? No. Vale, lo que pasa es que luego hay otros temas. Entonces, al final, yo creo que es súper importante ese puntito como de rebeldía, ese puntito de soberanía, ese puntito de que Dios nos ha creado suficientes. Lo necesitamos a Él, por supuesto, pero somos suficientes. Ahí estaba la parte educativa del sistema educativo que yo te decía, que ahí es donde te castran. Sí, con el merecimiento, porque estamos culturalmente arraigados al hecho de que somos lo que somos siempre y cuando tengamos materialmente lo necesario para encajar en nuestra sociedad. Y no estoy diciendo que esté mal
ese proceso de adquisición de bienes, sino ¿por qué lo estás haciendo? ¿Qué quieres demostrar con eso? Si es algo que a ti te hace bien y tú te sientes bien y no le haces daño a nadie, pues está muy bien. Pero cuando tratas de hacerlo en defensa propia para encajar, es muy agotador. Y cuando te dicen luego que aun cuando hagas todo eso, no necesariamente formas parte de la sociedad para que te integre y para que puedas participar en ella, es mucho más doloroso. Entonces, hacer ese filtro en entorno, en las personas con las que te vinculas y permitirte que cuando quieres regresar a ese antes, porque es más cómodo, porque es una zona conocida, está bien regresar, pero tener la oportunidad de querer salir, porque no es un proceso de la noche a la mañana. Eso toma su tiempo. Hay que tener aceptación para lo que viene, aunque no sepas qué es. ¿Qué dirías cuando Sonia tuvo que acercarse a alguien y decirle, necesito invertir? Este momento de vulnerabilidad, de humildad. No, me da igual. Tengo que pedir para poder empezar este negocio. No, ahí me da igual. Me da igual porque yo sé quién soy. O sea, yo le llamé a mi amiga, a la Jimena en Chile, y le dije, Jimena, necesito que préstame 300 euros. Te lo devuelvo en un mes. Además, era tanta la seguridad que tenía en mí que yo le dije, fíjate, le dije, te lo devuelvo en un mes de un negocio que no sabía ni cómo me iba a ir. Y yo no tenía plata. ¿Y sabes qué? Me devolvió 2 meses. El primer mes vendí, pero ¿por qué 2? Porque tenía que comer. Entonces le dije, Jimena, te pago la mitad ahora y el próximo mes la otra mitad. ¿Y sabes lo que aprendí también? Que cuando tú das, la vida te da. O sea, el tema es dar para recibir. ¿Quieres algo? Primero le tienes que decir al universo que sí. Y cuando tú le dices a la vida que sí, la vida te da. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente? La gente está con miedo, no da. Quieren recibir antes de dar. No es así, no funciona así. Esto funciona, da y luego vas a recibir. ¿Yo qué hice? Me arriesgué, pedí el dinero y desde el minuto 1 sentí que mi negocio estaba bendito. O sea, recibí señales de que realmente era el lugar. Estos productos que me comentas, y ahorita más adelante vamos a hablar un poco sobre cómo ayuda y cómo llegaste ahí, pero yo tuve contacto por ciertos años, cuando estaba en mis 20, con esta parte naturista, ¿no? A mí me gusta mucho esa área, sobre todo la homeopatía, estas cosas un poquito más naturales. Y me fue muy bien, me fue muy bien. ¿Tú conocías ese entorno antes de meterte allí? ¿Tú sabías qué estabas haciendo? No, y te digo por qué, porque yo siempre tuve buena salud, ¿vale? Y cuando tenía algo malo, yo pensaba en el medicamento. Estaba dormida, mijita, dormida. Y yo casi me vacuno. Lo que pasa es que justo el ángel de la guarda llegó y me dijo, no, o sea, aquí tenía una mujer que no se ha puesto nada, que no ha sufrido nada, ni yo, ni mi familia, ni nadie. Pero ese es otro tema. Pero ¿qué pasó? Fue que a mí se me cayó justamente con lo del 2020, se me cayó la industria farmacéutica. ¿Me entendí? Porque yo además empecé a mirar mucha información de otros temas y desperté. Después, entonces mi despertar fue doble, fue a nivel de conocimiento y fue a nivel de como espiritual, porque va junto. O sea, tú no puedes despertar espiritualmente mientras te creas la Matrix y las mentiras de la Matrix. Imposible, no puedes. Porque esto es una mentira. La industria farmacéutica del negocio no quiere gente sana, quiere gente enferma. Quieren esclavos, pero que no se note. Claro, entretenidos con la tele, con el fútbol, entretenidos, ¿por qué? Porque tú cuando estás entretenido afuera no entras. Es que el tema, Linda, es que el ser humano es súper poderoso, somos dioses en potencia, somos capaces de cambiar la realidad física cuántica, ciencia, pero ni te vayas a enterar porque se les cae el chiringuito. Por eso no quieren que la gente se empodere, porque esto es física cuántica, donde ponen atención eso se expande y estamos creando un nuevo mundo. O sea, yo lo siento, se está creando una nueva humanidad, ¿vale? ¿Cómo hice yo para pedir el dinero? Bueno, no, el mundo a ver, nunca lo había usado, pero yo sí creía en esas cosas, o sea, pero nunca lo había usado. Y fue metiéndome aquí con esta empresa que yo he aprendido muchísimo y me he dado cuenta de muchas cosas, porque tú me has dado cuenta de la importancia de hacerte una detox, la importancia de desparasitarte, la importancia de sacarte metales pesados, cómo está la contaminación del agua, del aire, de los alimentos, Chica, es un mundo, es un mundo. ¿Y qué le dirías a una mujer que, primero para tener el valor, ya hemos hablado de eso, que hay que tener cierta disposición para lograrlo, pero qué le diría a una mujer que quiere empezar, pero que siente que crear algo desde cero es muy complicado porque hay personas que ni siquiera, nunca han tenido nada que ver con el nivel empresarial o el nivel de emprendimiento? Que no es difícil porque muchas mujeres lo hemos hecho. Yo de network marketing no sabía nada, de redes sociales no sabía nada. Tenía más 59 años porque tuve que decir, no tenía idea. Pero ¿sabes qué? Que todo se aprende. Y te das cuenta cuando empiezas a ver mucha gente dentro que todas empiezan igual. Y la única diferencia entre una mujer que sale adelante y la que no, es que la que sale adelante está pico pala, constancia. Y las otras dicen, no, muy difícil, chao. ¿Vale? Libre albedrío, mijita. Y el libre albedrío es para todo.
Y con el dinero también, yo, sí, todo, sí. Entonces, ¿qué le diría a una mujer? Que se dé una oportunidad. Yo siempre lo digo, esto es súper duro, pero yo te digo, yo no quiero llegar vieja, voy a llegar con edad avanzada, sí, pero no quiero llegar vieja, ni pobre, ni enferma, ni amargada, ni llena de medicamentos. ¿Y eso cómo se hace? Con un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, comiendo bien, suplementándose y haciendo algo que te entretenga y te tenga activa, que mejor que un negocio online. Que además estáis conectadas con mujeres mucho más cómodas, que se están comiendo, o sea, más jóvenes, además, que se están comiendo el mundo, entonces entre todas nos picamos, porque cuando llega una que se ha hecho un cheque de 1.000 euros a la semana o 2.000 euros a la semana, entre todas nos picamos, yo también quiero, claro, porque aquí se gana bien. Estímulo, esa comunidad ha sido un estímulo. O sea, porque en el fondo tú dices, si ella puede, ¿por qué yo no? O sea, eso es lo que yo digo, pues yo funciono así, si ella puede, ¿por qué yo no? Yo también puedo. Y utilizas la comunidad como para reunir esa información, es decir, bueno, ¿qué hizo esta persona para poder llegar donde está? ¿Cómo lo utilizó? ¿Cómo haces esa pregunta? ¿Te acercas a la persona? ¿Tratas de entender cómo vivió ella? No, lo que pasa es que te explico un poquito. Dentro, tú te metes al negocio y ya tienes una comunidad de mujeres que están haciendo el negocio antes que tú. Y tenemos formaciones todas las semanas. Tenemos un grupo de Facebook con todos los testimonios. Luego están los eventos. Yo, por ejemplo, a mí donde el cerebro me hizo a mí crack fue el año pasado, cuando fui a Milán a un evento de la compañía, y veo subirse al escenario a Julie Park en Estados Unidos, mamá de 5, que venía de estar gorda, y después de un año en el negocio, ganando $20,000 al mes, estupenda. Y tú decís, pero si ella lo está haciendo, ¿por qué yo no? ¿Significa esto que todas las mujeres que van a entrar? No, porque aquí está cuánto tiempo le dedicas, cuál es tu mentalidad, si estás con mentalidad de abundancia o no. Oye, pero la mentalidad se cambia, la energía se cambia, porque al final es energía. El dinero es amor y paz, fin. Si tú estás vibrando en carencia, no te va a llegar. Y eso se aprende. ¿Qué es lo que has aprendido, ya hablando un poco del tema no del producto, sino qué has aprendido de la mujer en el proceso cuando avanza de la edad, de la perimenopausia, de la menopausia? ¿Cuáles son esos cambios que, si alguien nos escucha el día de hoy, puede decir, bueno, estoy en esa etapa? Y luego conversamos, bueno, ¿cómo se podría salir de manera natural? O sea, ¿qué es lo que has aprendido del cuerpo de la mujer y sus transformaciones que hoy pueda la persona decir, bueno, esto lo estoy sintiendo? Te voy a dar una masterclass en 5 minutos. A partir de los 40 años, tus hormonas empiezan a cambiar y empiezan a bajar los estrógenos y te sube el cortisol y empiezas a tener problemas con la insulina. ¿Qué sucede? Que ya no puedes seguir comiendo como comías antes. Lo primero que tienes que hacer es comer antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque donde hay inflamación no hay pérdida de peso. Donde hay estrés no hay pérdida de peso. Por lo tanto, ¿qué hace una alimentación? Si tú estás comiendo harina, azúcar, ultraprocesado, vaya a tener inflamación. Si tienes inflamación, no solamente no vas a tener pérdida de peso, sino que tu cuerpo se va a estresar y vaya a juntar grasa. ¿Qué es lo que he aprendido? Que tu cuerpo se defiende juntando grasa. ¿Se defiende de qué? De la mala alimentación, de una mala nutrición, que no significa no comer, de un insomnio, de los cambios hormonales, de un estrés y de temas también psicológicos. El cuerpo se defiende juntando grasa. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al cuerpo a una mujer a partir de los 40? Hay estos cambios hormonales y tienes problemas hormonales, problemas metabólicos, insomnio, te baja la capacidad de tu cuerpo a quemar grasa, ¿vale? Porque tú a los 30 quemas grasa, a partir de los 40 más o menos no, y haciendo lo mismo que hacías antes no, y más encima se te empieza a juntar aquí el rollo. ¿Ah? Ya. Todos son problemas hormonales. Entonces la gente dice, tengo que hacer dieta. No, mijito, usted no tiene que hacer dieta, usted tiene que alimentarse mejor que nunca. Y tiene que comer proteína en la mañana, al almuerzo y en la cena. Tiene que estar 2 litros al día de infusiones. Hazte una infusión, te la voy a decir directamente. Agárrate 2 litros de agua, échale unos pedacitos de limón, unos trocitos de pepino, hojitas de menta, y eso te lo voy tomando todo el día. Hidrátate. 0 azúcar, 0 harina. 0. ¿Vale? Ahora, eso significa que cuando estás de cumpleaños no te puedas tomar, sí, cuando estás de cumpleaños, de repente una tarta, si esto no es una secta. Pero piensa que el azúcar inflama, la harina inflama, los ultraprocesados inflaman. Por lo tanto, si hay inflamación no hay pérdida de peso. Y hay un problema a nivel mundial que es la inflamación oculta. O sea, todas las mujeres que me llegan todas súper inflamadas. Entonces, luego está el tema del insomnio. Otra consecuencia de estos cambios es que duermes mal. ¿Cuál es el problema de dormir mal? Aparte de que no regulas tus niveles de cortisol, que tu cuerpo no hace lo que se llama la autofagia. La autofagia es un proceso del cuerpo por medio del cual se repara durante la noche. Tus células, hay unas células que se llaman natural killers, que son de tu sistema inmunológico, que hacen como un scan, un rastreo por todo el cuerpo, y si ven que se te está produciendo una cancerígena o una célula
que no está ahí, te la eliminan. Si tú no haces autofagia porque no duermes, porque eso se produce en la fase profunda del sueño, tu cuerpo no hace eso y no se repara. Entonces tenías el envejecimiento prematuro, tenías enfermedades autoinmunes, tenías inflamación crónica, etc. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una mujer a partir de los 40? Comer bien, hidratarse, hacer ejercicio. Lo siento, sí, linda, hay que hacer ejercicio de fuerza. No es matarse en gimnasia. Sorry, a mí tampoco me gusta. Esa es mi pelea, tengo una bicicleta acá y tengo gimnasio. O sea, ahí hay vale, pues complicado. El tema del ejercicio para la gente que no le gusta, no está acostumbrada, es complicado. Dormir bien. Y el tema de la flora intestinal es fundamental. Fíjate que la flora intestinal que se une con tu cerebro, con el nervio vago. Si tu flora intestinal está dañada, vayas a tener depresión, ansiedad, cambio de humor, falta de energía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la medicina hasta hace poco? Te mandaban al otorrino, tenés que ver holísticamente el cuerpo humano. Todo influye. Ahora, ¿cómo se arregla eso? Con un programa como el que hago yo, pero bueno, ¿por qué? Porque tenemos por un lado la parte de la alimentación antiinflamatoria y luego esa suplementación, y aquí voy a hablar de la suplementación, que es súper importante. Si te vayas a suplementar con una suplementación mala o barata, no te suplementes. ¿Por qué? Porque estás botando la plata. ¿Por qué? Porque una suplementación mala o que no es biodisponible, tu cuerpo no tiene la capacidad de absorberla, o le ponen soja, o le ponen sacarinas, o le ponen edulcorantes, o le ponen colorantes, te va a inflamar y no va a hacer lo que tiene que hacer. Pero ¿por qué hay que suplementarse? Porque la suplementación llega donde la alimentación no llega. Entonces, un buen probiótico, una buena vitamina C, con un buen resveratrol para que no se te caiga el pelo, la retención de líquido, la inflamación abdominal, el control hormonal, etc. Entonces, todo eso se hace con suplementación. Calcio, magnesio, vitamina K, vitamina D, para los huesos, los músculos, el sistema nervioso. Y fíjate, entonces yo llevo con esta suplementación hace 2 años, 4 meses, y yo lo tengo súper claro. Si no fuera por esta suplementación, yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué no? Porque para llevar un negocio adelante, en que tenés equipo, en que tienes clientas, en que tienes que manejar las redes sociales, en que tienes que manejarte tú, y yo no soy una mujer fácil de manejar, no, porque quiero muchas cosas, ¿me entendí? Quiero hacer muchas cosas. Y la suplementación me ha ayudado, si no hubiera llegado al rango que tengo hoy día. ¿Entendí? Entonces, de verdad que estoy súper agradecida porque Dios me ha dado una oportunidad. Y por eso yo estoy en las redes sociales, porque no me puedo quedar callada. Porque hay muchas mujeres afuera que llegan a mí porque están buscando una solución. Y hay algunas que están suficientemente maduras para tomar la solución y otras que no. Y ahí cada una ve. ¿Y hay algún trabajo como meditación, alguna que fuese fuera de medicación o de suplementos? ¿Hay un trabajo de mentalidad que tú haces constantemente? No sé si meditar o puede ser caminar, algo que estimule el desestresarte como estilo de vida, sin necesariamente tomar. Okay. El Ho'oponopono me encanta, porque yo era de una mente, era muy mental, gracias a Dios, era muy mental. Yo todo pasaba por la mente, juicios, todo. Y el Ho'oponopono me ayudó, pero es que me limpió. Y lo bueno es que además tengo conciencia, entonces cuando viene un pensamiento, yo lo transmuto. Hago Ho'oponopono. Yo es lo primero que le diría, porque además que es barato, lo tenía en tu casa, lo tenía en cualquier momento. Eso. Meditación, no, pero últimamente estoy haciendo más. Yo llevo 4 días meditando todos los días, que no lo hacía, porque le estoy agarrando el gustito, porque no hay nada más rico que cerrar los ojos y encontrarte contigo. Es brutal, pero no lo hacía. Y luego está el contacto con la naturaleza. Pero no lo he hecho, bueno, yo ahora no estoy haciendo mucho, pero da igual, pero para mí me encanta nadar en el mar, nadar, el agua, el agua, una buena ducha, el agua del mar, el contacto con la naturaleza. De hecho, uno de mis planes futuros no es vivir donde vivo, yo quiero vivir en el campo, lo tengo clarísimo. Y cuando me hablas de que empezaste hace 4 días a meditar con frecuencia, ¿tienes alguna forma en particular? ¿Escuchas alguna música en particular? ¿Empezaste de a poco? Porque hay personas que dicen, bueno, yo no puedo estar 30 minutos meditando. Hay gente que empieza 5 minutos, 10 minutos, que cada pasito ayuda, ¿no? Entonces, ¿hay algo en particular que quieras ofrecer el día de hoy que te esté sirviendo en estos 4 días para mantenerte? Mira, te vas a YouTube, porque esto es que es personal, ¿vale? Yo no tengo ayuda, y en YouTube tienes meditaciones de 3 minutos, de 5, de 10, de 15, de media hora. Entonces, dependiendo. Y yo creo que ahí yo no voy a recomendarte ningún canal porque depende de cada persona, es lo que te llegue, porque al final esto es vibración. Pero es muy bueno desconectarte. Otra cosa, el agradecimiento. Chica, tenemos que hablar del agradecimiento y la gratitud. Cuando tú escuchas, y
y esto es súper importante, tú sabes que hay una pirámide energética según las emociones. La culpa, el miedo, la ira, la venganza, son vibraciones de baja, son las que te enferman, son las que... Y las de arriba son la paz, el amor, la alegría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchísimas veces estamos, bueno, yo de verdad que cada vez menos, pero muchísima gente está en el miedo y no sabe. Cuando estás en el miedo, cuando estás en la crítica, cuando estás... Y eso lo único que hace es enfermarte y bajando la vibración, y también te trae pobreza, porque el dinero está aquí arriba. El dinero es una vibración que está aquí. Fíjate tú la gente con plata, si tú te fijas, siempre se está riendo, están con proyectos, están creando, están viajando. ¿Pero por qué? Porque primero son, y esto es súper importante, si tú quieres un cambio en tu vida, primero ser, hacer y tener. Esto es súper importante. No es el día que yo tenga plata, no, mijita. Usted primero cierra los ojos, se imagina qué es lo que haría teniendo eso, sube la vibración, hace Ho'oponopono, empieza a pensar en positivo, agradece todo, porque todo es un aprendizaje, y desde el agradecimiento tu vida cambia. Te lo digo porque yo lo he experimentado. Yo al principio tenía una mente muy loca, y a mí el Ho'oponopono me salvó. Yo cada vez que me veía con un pensamiento de mierda, Ho'oponopono, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gracias. Ok. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Ok. Aunque no lo entiendas. Ok, lo puedes decir. Llegar un momento lo siento, perdóname, te amo, gracias. O gracias, simple, gracias. Y el agradecer todo. Porque eso te va conectando con el corazón. El problema es que estamos muy en la mente, no en el corazón, chicos. No sabemos lo que es el amor, no tenemos idea de lo que es el amor. El ser humano no sabe lo que es el amor. Yo creo que no sé si es utilizar la mente. Yo también, bueno, no estoy 100%, pero sí era muy mental también. Todo tiene que tener una lógica, un sentido, una cosa, ¿no? A pesar de que he sido muy, muy emotiva, ¿no? Entonces, yo no sé si es mental lo que aplico ahora, pero sí trato como... pero ¿de dónde viene eso? Antes de sentarme, ¿y por qué habla así? ¿Y por qué lo hace así? Antes de empezar a juzgar, yo misma me invito a sonreírme, no a sonreírle, sino a sonreírme y decir, pero ¿de dónde viene esto? ¿Por qué estaría actuando así? ¿Y por qué haría esto? Trato de entender para desde ahí poder ayudar, porque si voy con la predisposición de que ya de antemano lo está haciendo a propósito, cambia la vibración total. Acuérdate que esto dentro del crecimiento personal te dicen que somos, todo lo que nos pasa lo hemos creado nosotros, y eso para mí es heavy. ¿Por qué? Porque te hace ser responsable. Sí. O sea, ¿cuál es el tema del despertar de la conciencia? Que dejaste de ser víctima y te haces responsable. Y eso es muy duro, porque ya no dejaste de echarle la culpa al papá, a la mamá, al marido, al gobierno. No, tú, la vida, lo que estás proyectando, no te gusta, tú lo has creado. Ahora, la buena noticia es que puedes crear una realidad diferente. ¿Pero cómo? Sembrando semillas diferentes. La realidad solamente va a cambiar cuando empiezas a sembrar semillas diferentes, semillas de gratitud, semillas de abundancia, semillas. Y tenés que tener paciencia, ¿no? Que crezca la plantita y luego viene, porque mucha gente no tiene paciencia. Y yo te digo porque yo viví un salto cuántico, yo lo viví. Lo viví, sí. Si pudieras mirar a los ojos a Sonia, que se sentía apagada, que pensaba que ya no tenía más oportunidades, que cuando despertó se dio cuenta que tenía 59 años y le parecía que no había hecho nada, y cómo había llegado a esa situación habiendo trabajado tanto. Mira, me identifico muchísimo con eso. ¿Qué le diría la persona de hoy, Sonia de hoy, qué le diría a esa Sonia de aquel entonces? Lo siento, perdóname, te amo, gracias, la perdonaría y la amaría. Yo he hecho un ejercicio que es súper bueno, que yo lo recomiendo, es como una meditación, pero lo voy a hacer. Imagínate que en este momento entra tu Marilita de 8 años por la puerta. Y esto se lo digo a las mujeres que no se quieren, ¿eh? Bueno. Imagínate que entra en este momento tu niña de 8 años o 7 y te ve, en este momento, a tu edad. ¿Con qué se encuentra? ¿Con una mujer empoderada, estupenda, feliz, desarrollada? ¿O se encuentra con una mujer enferma, pobre? ¡Wow! Eso es brutal, porque mi mamá, mi papá, ellos no me criaron para llegar a estar como estoy. O sea, yo creo que aquí hoy día hablaba con mi hija, yo tengo una hija que vive en Australia, y ella ha sido una relación, o sea, hemos tenido, ahí no voy a entrar, pero yo le decía, mira Paulita, todo este trabajo interior que yo estoy haciendo ahora, es porque sé que si yo me sano, voy a sanar para adelante y para atrás. Y yo la responsabilidad que tengo antes de desencarnar en este planeta es llegar a ser una mujer súper, súper poderosa, sana, porque sé que con eso voy a sanarlas a ellas y lo que venga a futuro.
porque tú sabes que estamos todos conectados. Entonces, yo a las mujeres que me están mirando les diría, chicas, si entra tu niñita, ¿qué tienes para ofrecerle? ¿Cómo te va a encontrar? Te va a encontrar una mujer que cuida su físico, que tiene una salud económica bien, porque está relacionado, ¿eh? Con la autoestima, con la abundancia, con el merecimiento, con el victimismo, total. O sea, mira, me vengáis a romantizar la pobreza. La pobreza es una mierda, fin. Y cuando una persona está pobre, tiene mentalidad de pobre, y más vale que lo asumas. Lo demás es romantizar la pobreza. No es que yo nací chica, hoy día, todos tienen teléfono y todos tienen tiempo que lo pierden mirando las redes sociales, ¿o no? Vale, ese tiempo que pierdes mirando las redes sociales, fórmate, aprende un idioma, aprende a hablar, aprende a vestirte, conviértete en una mejor persona, que no significa ser bueno o malo, ojo, porque hay gente muy buena pobre, pero eres pobre porque tu mentalidad es de pobre, fin. Y ahí es donde viene el tema, tengo que asumirlo, mi mentalidad, porque yo lo asumí. Yo asumí que mi mentalidad, que yo no tenía plata porque mi mentalidad era de mierda, lo asumí. Pero dije, no quiero estar acá, ¿qué tengo que hacer? Entonces empecé a mirar y a leer a la gente con la cual yo quería ser como. Fin. Pero claro, yo primero tuve que mirarme y reconocerlo. Si yo me quedo en el no, yo no, es el gobierno, es que no, es uno. Hay millonarios en todas partes del mundo, en todas. Sí. Y lo de ser millonario, entre comillas, depende de lo que tú quieras, hay gente, ¿me entendís? Pero lo que no puede ser es que hay una persona quejándose cuando hay teléfono. Aprende, es energía. Yo me meto en TikTok, chica, y veo gente en países de Latinoamérica que físicamente no tienen nada, pero con una energía comiéndose el mundo, hablando de redes sociales, hablando de marketing, hablando de ventas, y tú dices, ostras, es que se va a comer el mundo por la energía que tiene. Y se nota que vienen a lo mejor de un origen humilde, pero están ahí. ¿Y cuánta gente hay? ¿Cuánta gente has entrevistado tú? Yo no lo sé, que viene de origen humilde y ha tenido una explosión brutal. Sí. Un montón. Sí. Esto del encuentro, voy a reforzar eso porque me pareció genial. Si viniera tu niña de 8 años a verte hoy, ¿con qué se encontraría? casi que lloro con eso. ¿Con qué se encontraría? ¿Y qué le dirías a esa persona que estaba en ese momento de tan baja vibración? Pues lo siento, me perdono. ¿Cómo? ¿Te amo? ¿Cómo es? Lo siento, bueno, Ho'oponopono, cuando edites el vídeo, pones Ho'oponopono, búscatelo, y que lo siento, perdóname, porque lo siento, a ver, te lo voy a explicar. Okay. Imagínate que tú y yo peleamos, ahora. Yo sé que si yo peleo contigo ahora, esa es una experiencia que yo la tengo que vivir, porque yo la he elegido vivir, porque las dos necesitamos vivirla para aprender algo. Okay. Entonces yo, en vez de engancharme contigo, digo, lo siento, es decir, siento tener que vivir esto, pero sé que es para mi bien y de algo tengo que aprender. Y me perdono porque hay una parte de mí que entiende que esto lo estoy viviendo porque tengo que espabilar, me perdono. Gracias o te amo. Hay gente que lo dice antes, pues te amo, te reconozco y te amo, y gracias por esto que me permite. Entonces, con eso, en cada cosa de tu vida, con el marido, no te enganches, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname. Tenía un problema, ¿sabes qué? Bueno, se hizo un experimento. Yo quiero hablar de 2 experimentos, chicas, 2 experimentos. Un experimento, el Ho'oponopono, que viene de, son hawaianos, creo. Había un doctor que trabajaba en una clínica, no sé si era psiquiátrica o en una cárcel. Y él, porque el Ho'oponopono lo que hace es limpiar las memorias inconscientes. Okay. Y lo que él hizo fue pedir todas las carpetas de los reos o de la gente que estaba en el psiquiátrico, yo no me acuerdo muy bien, por el caso que gente enferma, gente desahuciada que estaba encerrada porque no podía estar en sociedad. Y el tipo todos los días, con las carpetas de las personas y con sus fotos, empezaba a decir Ho'oponopono. A los 2 o 3 años todos estaban en la calle haciendo día normal. Él solamente con el Ho'oponopono les limpió las memorias. O sea, esto es brutal. Y otra cosa que es súper importante es la memoria del agua. El agua, esto para que todo el mundo sepa, porque esto nos va a servir. El agua tiene memoria. Todo lo que nosotros decimos tiene una vibración. Entonces, se hizo un experimento, el experimento del agua, del doctor Masaru Emoto, que era, te lo voy a resumir, toman dos vasos de agua, en una le ponen la palabra amor y la otra la palabra odio. Las congelas y luego ves los cristales que se forman. Resulta que donde decía la palabra amor, se habían formado unos cristales en armonía. Y lo que decía la palabra odio era un caos. Ahora, imagínate que nosotros somos el 60, 70, 80% de agua, imagínate una persona que está todo el día con el rum negativo. Porque las palabras, yo tengo péndulo, las palabras tienen vibración. Cada palabra que sale de tu boca o de tu pensamiento tiene una vibración. Entonces, imagínate esa gente que está todo el día en la queja,
el victimismo. Te enferma, siempre. ¿Te quieres sanar? Cambia tu diálogo interior, cambia la forma que te hablas, cambia tus pensamientos, pero eso implica conciencia y eso se aprende. Me llevó bastante de lo que le dirías a esa, yo, como tú dices, si me hubiesen preguntado eso hace 4 años, primero no hubiese ni hablado porque no sabía ni qué iba a decir. Y en este momento, hace poco me preguntaron eso, bueno, ¿qué le dirías tú a María Alejandra de aquel entonces cuando antes no escribía, cuando antes no tenía estos proyectos? Y entonces yo decía, bueno, siempre se tiende a dar consejos. No, bueno, yo le diría que sea más paciente, yo le diría que sea más valiente, yo le diría, entonces yo decía, bueno, pero ¿con qué voluntad? ¿Cómo soy capaz yo de juzgar y de decirle que lo hizo mal o que lo debió haber hecho diferente a esa misma persona que era yo, pero que hacía lo que podía con lo que tenía? Yo no podía ser esta persona que soy ahora, no podía responder igual. Entonces, en ese momento yo le dije, hubo una persona en el podcast que me dijo, un invitado que me dijo, yo no le diría nada, porque si esa persona no hubiese sido la que fue, yo no fuese lo que soy ahora. Yo la dejaría tal cual como fue. No tendría que reprocharle nada. Y ahí yo en ese momento dije, bueno, yo creo que yo le daría las gracias, porque yo creo que a pesar de lo inconsciente, lo dormida, lo acelerada que estaba en ese momento, lo ciega que estaba persiguiendo cosas de manera externa, la complacencia y la búsqueda de merecimiento, creo que lo hizo muy bien. Entonces yo creo que yo al contrario le daría las gracias, le decía, qué valiente fuiste, que a pesar de no saber lo que estabas haciendo, de allí saliste y mira dónde estás ahora. Entonces, por eso yo creo que estamos sostenidos, ¿eh? Porque yo tú miras para atrás, yo miro para atrás mi vida y digo, ¿cómo sobreviví con ese nivel de conciencia de una hormiga? Y no es que sea mala persona, pero está en piloto automático. Sí. Y vas dejando el piloto automático y vas entrando, pero esto es normal porque no está pasando porque a nivel de humanidad estamos evolucionando. ¿Cuándo te pasó? Dime. ¿Cuándo te pasó lo tuyo? ¿En qué año? 2023, hace 2 años. ¿Viste? Yo lo mismo. Entonces, un poquito antes, pero hay una generación inmensa de gente a partir del 2020. Se paró el planeta y ahí muchísima gente despertó, ¿vale? Sí. Entonces yo creo que la gente está buscando opciones, está buscando salida. Entonces para una mujer que se quiere reinventar a partir de los 40 y tenerlo todo, porque con este negocio lo puedes tener todo, puedes tener salud, relaciones, porque somos el promedio de las 5 personas con las somos el promedio de las 5 personas con las cuales nos juntamos. ¿Con quién te juntas? ¿Con la vecina? ¿Con la amiga? Yo no, yo estoy con mi marido y con mi hijo que están en su onda, pero mis amigas y todo mi entorno es la comunidad de mujeres emprendedoras. ¡Ostras! Entonces cuando tú las veís que suben de rango, que están estupendas, que venían gordas, que ahora están flacas, que venían deprimidas y ahora están estupendas, que venían pobres y ahora están generando cheques de 1.000 euros a la semana, tú decís, ¡ostras! Yo también quiero eso, ¿entendí? Entonces el ambiente, el entorno es totalmente distinto. Entonces para una mujer que se quiere reinventar, este negocio es brutal, porque además que la inversión es mínima. Piensa tú que para cualquier negocio, tú necesitas, ¿cuánto? Miles de lo que sea. Miles de euros, miles de dólares, 1.000 millones de pesos, lo que sea. Aquí no, aquí vaya a pagar una membresía que son 30 dólares, 30 euros, 18.000 pesos chilenos y un pack de 5 productos que te va a costar 300 dólares. 5 productos para ti. ¿Para qué? Porque tiene que ser el producto del producto, obvio. Porque, obvio, yo no puedo hablarte de las maravillosas gotas de control hormonal si no las he usado, las llevo usando hace 2 años. Pero es que yo me tomo todo. Yo me tomo todo, mijita, es mi lujo. Mira, de no tener 30 euros, yo digo, hoy día yo me tomo todo. Es mi gran lujo. Eso hace una gran diferencia, sobre todo en el estado emocional y psicológico, ¿no? La capacidad de sostenerte, eso hace una gran diferencia. El pensar que sí puedes, que esto mental de que la edad es una... Yo supe mi vela de los 40 años llorando, porque pensé que se me había acabado. ¿Qué he hecho? Y en ese momento tenía 3 semanas de haber dado a luz, a los 40 años. Entonces tenía mucho encuentro ahí al mismo tiempo. Lo estaría haciendo bien, ¿por qué esperé hasta esta altura para hacerlo? Hubo mucho cuestionamiento allí que ahorita pues lo agradezco infinitamente. La perfección de las circunstancias de haber tenido a mis hijos a la edad que los tuve y con la distancia en que los tuve, porque si no, no estuviera recogiendo lo que estoy recogiendo ahorita y no tuviera ni siquiera el tiempo para estar como estoy hoy creando mis propios proyectos. Si tuviéramos que cerrar con algo, primero quisiera saber cuáles son las aspiraciones de Sonia a nivel personal y profesional, considerando que nos va a ver personas de 40, 45, 50, 60 años y se sientan con la esperanza de que sí puede haber proyectos y sí puede haber planteamientos y ganas de hacer cosas a esta edad. Mira, yo he podido hacerlo a los 59. Mi ilusión es inspirar. O sea, yo tengo un proyecto en el cual
inspiro a muchas mujeres para que puedan empezar de nuevo. La solución es simplemente desarrollarme al máximo. Es decir, esto al final, cuando tú te metes en el mundo del crecimiento personal, no es por la plata en sí, es por la persona que te conviertes. O sea, eso es lo que a mí me mueve. O sea, yo sé que una persona que es capaz de manifestar, lo voy a poner en dinero porque hay gente que lo va a entender y gente que no. Pero te digo una cosa, una persona que es capaz de manifestar 10.000 euros al mes, no tiene nada que ver con una persona que manifiesta 1.000. A nivel mental, a nivel energético y a nivel de muchísimas cosas. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a pensar en eso, porque pensamos que el dinero es una energía, pero hay que aprender a sostenerla y a trabajarla. Entonces, mi objetivo es el crecimiento personal, y luego que venga, pase lo que pase, el crecimiento personal, conocerme. No quiero estar aburrida, entonces no quiero estar aburrida, no quiero ser la típica mujer que está diciéndole a los hijos, ¿cuándo me vaya a traer los nietos? Chicas, si me queréis traer los nietos, sí, si no, no pasa nada, pero, ostras, ¿te has fijado esas mujeres que están todo el día molestando a los hijos para que vayan a verla porque no tienen algo mejor que hacer en su vida? No sé, lo digo yo, a lo mejor no sé. Chica, te puedes reinventar de nuevo. Yo creo que a partir, cuando tú ya tenés 50, 55 y tus hijos ya están grandes, es ideal para reinventarse. Ideal. Hay muchísimas mujeres en Latinoamérica y con este negocio reinventándose arriba incluso de los 60, pero hay que trabajar. O sea, aquí en este negocio hay que trabajar. Hay que trabajar, porque las cosas, los resultados no vienen. Limitaciones mentales, ¿no? Es que yo nunca he usado un celular, o es que yo no sé manejar redes sociales, es que a esta edad no tengo la misma paciencia al mismo tiempo. Entonces, bueno, esa flexibilidad en decir, es que se entiende que de repente no vas a manejar un aparato como un muchacho de 18 años, de 20 años, y está bien que te tomes el tiempo. Lo importante es que te mantengas haciéndolo con la confianza o con la conciencia de que eso te va a traer confianza, y que sí, el proceso toma más tiempo, porque, por ejemplo, he conectado con personas que tienen cierta edad y no se perdonan la lentitud que le ofrece la edad. O sea, que no puedes, que recuerdan aquello que fueron a los 20 y la rapidez con que lo hacían, y cuando se encuentran en este momento se sienten torpes, porque les toma más tiempo. Pero el cerebro es plástico. El cerebro es plástico. Yo cuando empecé con este negocio me demoraba una mañana en hacer un reel, una mañana. Yo en ese momento podría haber tirado la toalla. Hoy día hago un reel en 10 minutos. Okay. Porque aprendí. O sea, yo creo, ¿por qué yo he tenido éxito? Porque yo tengo tan claro tengo tan claro lo que no quiero, que voy a lo que quiero. Okay. O sea, me dolió tanto llegar a los 59 años después de haber trabajado toda mi vida pidiendo ayuda en los servicios sociales y que no me sobraban 30 euros, siendo una mujer sana, con 2 orejas, 2 ojos, una nariz, una boca. O sea, dije, no, nunca más. ¿Me entendí? Entonces, tengo clarísimo. Y además que me encanta este trabajo, me encanta ayudar a la gente. Tengo equipo en Estados Unidos, en México, en Chile, en España. Tengo socias, lo mismo, que son los países donde yo trabajo. O sea, no trabajo con todo el mundo. Principalmente todo lo que es Europa, Estados Unidos, México, Chile, Perú, Colombia y Bolivia, que es donde la empresa llega. ¿Me entendí? Y yo feliz porque a mí me llegan mujeres que de repente la gente está muy sola. Yeah. Y aquí voy a tener también una comunidad, porque hay mucha gente que no se está muy sola aparentando no estarlo, porque también tratan de demostrar que no, que están bien, aun cuando no están como y donde quisieran. Yo llamaría a todas las mujeres a que se suban al carro de la evolución de la conciencia que estamos ahora, porque te subes o no te subes, ¿vale? Y eso, estamos en un mundo distinto, en un mundo diferente, en que las cosas se van a manifestar no desde el esfuerzo, sino que desde el amor. Eso se lo estoy escuchando a Tatiana Arias. Estamos yendo a un mundo en que vamos a manifestar desde el amor, no desde el esfuerzo, que es lo que nos han enseñado siempre. Es un concepto revolucionario que te invito a que la busques a ella. Y tenemos la oportunidad creo que estamos somos una generación de los 45 en adelante hasta privilegiada, porque con solo tú retroceder y ver cuánto tú misma has evolucionado adaptándote a todos los cambios que se han generado en los últimos 20 años, tú puedes de allí sacar de que tú eres capaz de hacer lo que viene. Porque Total, no, es que yo esto se lo recomiendo a cualquier mujer arriba de los 45, primero porque vaya a estar en una comunidad que vas a cuidar tu metabolismo y tus hormonas, que es muy importante, ¿vale? ¿Cómo llegas a los 80? Segundo, vaya a estar en un emprendimiento, que independientemente cómo te vaya a estar con gente que está en onda crear, en creación, en ser una mejor versión, que se aprende muchísimo en mentalidad. O sea, yo te digo, yo no tengo, o sea, la Sonia de la cuadra de hoy día no tiene nada que ver con la que era hace 2 años atrás. Soy otra persona, soy irreconocible. ¿Pero por qué? Porque me estoy en el ambiente adecuado y porque he hecho trabajo personal.
Yo todos los días escucho podcasts, leo libros. Yo recomiendo este, por ejemplo, este es súper bueno y lo recomiendo. Vibrar alto en tiempos de mierda de Mesita Arauz. Este es súper bueno. Porque te habla de las leyes metafísicas. ¿Por qué es bueno? Porque te habla de las leyes metafísicas para entender. Es que si tú no entendís, hay que entender. Hay que entender. Cuando tú entiendes, puedes hacer el cambio, porque entiendes por qué. Sí, total. Bueno, yo creo que lo que cortamente, yo siempre les digo, si ustedes escuchan con atención todos los episodios, siempre van a encontrar un material y cuando lo repiten dicen uno, esto no lo había escuchado antes. Yo he pasado, en este ratito, hora y algo, he pasado por diferentes emociones mientras conversamos, lo cual para mí es súper enriquecedor. Me gusta cuando salgo con la vibra alta y con ganas de preguntarme mucho más después de cada episodio. Por eso digo que para mí este proyecto es mi sitio seguro, es mi sitio de encuentro para poder empatizar con los demás y ver que también tengo capacidades que puedo reconocer a través de cada invitado. Me gusta mucho y me gustaría resumir el agua, limón, menta y pepino. Prepárate tus 2 litros de agua y bebe eso todo el día. Limón mínimo. Si luego le quieres poner pepino y menta, genial, pero si no, tampoco hazlo. 2 litros, hay que estar hidratada. Una célula hidratada quema más grasa que una no. Sí, lo otro es, bueno, conversa con tu niña de 8 años y qué te gustaría que viese ahorita. Y si te consigues en el escenario de que desafortunadamente no es lo que ella quisiera, lo que tú quisieras que ella estuviese viendo en este momento, qué quiero ser, qué sí quiero que vea y qué necesito hacer para que eso sea posible. Y siempre, hoy estás más joven que mañana, o sea que hoy puedes empezar. Siempre el día en que estás más joven que el día que viene. Entonces no es cuestión de edad. Lo otro que me gustó mucho es, bueno, no hay edad para comenzar, siempre hay tiempo para intentar y reconocer qué quieres hacer y rodearte. Tú comentas de las 5 personas, yo siempre digo, bueno, como cuando yo empecé a vincularme con esas 5 personas podían estar ni siquiera alcanzables para mí, personas que ni siquiera voy a conocer en mi vida, pero son esas personas y esos entornos que aunque no tengas cerca, tú buscas la manera de conectar con su información, con lo que ofrece, con sus libros. Entonces, para mí, las 5 personas son esas 5 cosas que a ti se alinean contigo y te alimentan todos los días. Eso me parece genial que nos lo llevemos también el día de hoy. Y que cuando crees no tener recursos, que le pasó a Sonia, también me pasó a mí, yo pasé mucho tiempo, yo creé todos mis proyectos, los 2 libros y el podcast, todo lo que yo he creado en los últimos 2 años ha sido cuando menos dinero he tenido. Pero he sabido hacer el inventario de los recursos que me acompañan y qué sí tengo para poder empezar. Entonces, cuando creemos que no tenemos recursos, hacernos conscientes de que tenemos mucho más de lo que creemos nos va a permitir iniciar. Y bueno, que hay una oportunidad aquí con Sonia de poder recoger información, productos, sobre todo conciencia de cómo cuidarte para poder tener una vida que la fatiga, que el cansancio no te gane, porque de repente la mente está creando muchas cosas, pero el cuerpo no responde a ello, ¿no? Entonces, bueno, probablemente los productos y el tipo de mentalidad que Sonia transmite te puede ayudar a cambiar eso. Yo quiero agradecerte, Sonia, gracias por recordarnos que ninguna etapa define todo lo que somos, que incluso cuando parece que todo se apaga, hay una llama esperando ser encendida. Y gracias por tu honestidad, por tu energía, por tu claridad, por tu transparencia a compartir la información y esa forma de hablar sin promesas mágicas. En todo el episodio dijo, esto hay que trabajarlo, o sea, tienes que proponerte hacerlo, esto no es fácil, tienes que insistir y bueno, eso creo que quedó claro hoy. Y por todas las herramientas que nos compartiste que son fáciles, que son posibles de hacer, cambio de mentalidad, de creencias, cuestionar y pues recetas. No quiero que te despidas sin darnos ese té que me trajo a ti, el té para el cortisol. Creo que es canela. No, algo muy fácil que todo el mundo pueda, porque resulta que después vienen las que tienen hipertensión. Ajá, chica, okay, a ver, una bolsita de manzanilla, le pones canela, un poquito de zumo de limón y un poquito de miel, y eso te lo puedes tomar por la noche. Lo que pasa es que le puedes meter jengibre y las cosas, pero no. En todo caso, yo tengo un PDF con infusiones que te lo voy a mandar. Ok, yo lo puedo poner ahí. 30 infusiones, no sé, compártelo en tus redes, está lleno de infusiones. Perfecto, ese es el material que se van a llevar, el regalo que se van a llevar a esta mujer de 61 años que trabaja y percibe el mundo como que si tuviera 25. Y eso me encanta. Gracias, Sonia. Gracias, Sonia, por tu compañía. ¿Cómo te gustaría despedirte? Y ofrece tus redes sociales para que las personas te puedan contactar. Este espacio está a tu orden. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación.
Me encantó, me encanta. Me encanta tu energía. De hecho, no va a ser la última conversación que tengamos. Mis redes sociales, bueno, soy Sonia de la Cuadra en Instagram. Soy Sonia de la Cuadra. Tengo más, pero no voy a mañana la perdiz, como digo. ¿Con qué me quedo? Me quedo en que, aquí tengo la frase. Wow. El mayor éxito de una persona es conquistarse a sí mismo. A esto vinimos. Es que no vinimos a tener vidas mediocres. No vinimos a sufrir. Venimos a brillar. Lo que pasa es que el sufrimiento es lo que viene porque no sabemos cómo hacer el juego. Aprende a jugar el juego. Yo me cansé de sufrir. Yo me cansé. Fin. A mí no me queda más que despedirme y agradecerle a cada uno de ustedes que nos acompañan a mirar este y todos los episodios, y que esto sea un aporte a esta biblioteca virtual que ahora tenemos disponible para recoger materiales, herramientas, recursos que nos hagan elevar nuestra mejor versión, crecer personal y profesionalmente, y te regalas este tiempo para conocer historias que te pueden traer un mejor proceso y poder identificar que tú hoy puedes cambiar. Que estén bien. Saludos. Recordándote que tu historia también cuenta, no damos más